Buenas noches y bienvenidos a otro episodio de La Mesa Cuadrada. Soy Owen y a mi lado está Joxy y González y Álvaro Castro. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el último tema de conspiraciones y vamos a estar hablando un poco sobre Jesús. Pero antes de empezar, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el día sábado y domingo en lo que fue el seminario de Apocalipsis, el seminario intensivo del estudio de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, con nuestro invitado especial Willy, que también estuvo con nosotros el martes pasado en la mesa cuadrada. También le agradecemos a todos los que nos acompañaron por YouTube en vivo. Y espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho como lo hemos disfrutado nosotros. Eh, Como para recordarles antes de empezar el tema, estamos todavía en lo que es el mes de controversias y estamos tocando temas un poco controversiales. Especialmente el tema de hoy ha sido algo muy que se está dando muy recientemente en estos últimos años, en donde se cuestiona quién era Jesús. Nosotros sabemos que Jesús fue profeta, rey, sacerdote, Mesías, el Hijo de Dios, pero pasamos porque hemos visto también gente que dice que no, que solo fue un simple profeta o solo un sacerdote, como los que habían llegado antes de que él. Incluso hay muchos, y esos son la mayoría de los que realmente no conocen a Jesús, que dicen que fue un mentiroso. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, hablar un poco de estos puntos que ellos creen que solamente de lo que fue Jesús, y al terminar estaremos dando un panorama más amplio para mostrar que él sí era el Hijo de Dios, él es el Mesías que esperábamos. Sí, Owen, y creo que sí, es muy común y bueno, sabemos que Cristo hizo diferentes afirmaciones en cuanto a su persona, en cuanto al ministerio que desarrolló Cristo aquí en la tierra, cuando Él vino y dijo ser Dios, que si nos devolvemos un poco al contexto de la época, la Palestina, en el momento que Cristo viene a la tierra, vamos a encontrar que era una locura. Si, si nos ponemos si nos devolvemos a esa época, en el contexto de esa época, era una locura que alguien llegara y dijera que era Dios. Ujú. Creo que fue chocante para el pueblo judío, fue chocante para ellos, y lo condenaron a Cristo por decir que era Dios. Entonces, eh, en un momento Cristo le dice, está con sus discípulos y les dice que Marcos 8:29, él les dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces, en un momento está Cristo con sus discípulos y le dice, ustedes, bueno, la gente dice un montón de cosas, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Entonces Pedro responde muy acertado diciendo, eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Y de eso depende. Podemos encontrarnos y decir, como algunas conspiraciones, decir que Cristo era un mentiroso, ¿verdad? Que era un lunático, que estaba hablando cosas que no eran ciertas. O podemos encontrar que realmente lo que Cristo decía y lo que él dijo ser Ujú. era, y si aceptamos esa verdad, eh, él dijo, "Y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, ¿verdad? Es parte o sea, la salvación en Cristo, creer en Él, en el Hijo de Dios que fue enviado. Pero podemos encontrarnos dentro de esas dos, eh, dentro de esas dos perspectivas, diciendo si realmente creyendo que era un mentiroso y que todo lo que encontramos en la Biblia acerca de Cristo es mentira, o realmente creer que afirmar que lo Ujú. que Cristo estaba diciendo era verdadero. Y por eso estamos tocando el tema hoy aquí. Vamos a hablar un poco acerca de Cristo y lo que él hizo y cómo podemos estar seguros de que no era un mentiroso, Ujú. o al final del programa decir que sí, que era un mentiroso. Sí, o sea, y como decía Álvaro, realmente donde estamos estudiando esto mucho viene de la Biblia, y hay que recordar, aunque haya sido escrita por hombres, como decía en Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces es una fuente fiel la cual nos vamos a basar, y eh, es donde vemos también lo que hizo Jesús en sus tiempos. Y bueno, vamos a empezar un poco.
con lo que es profeta. Ahora, primero hay que saber qué es un profeta. Bueno, un profeta podemos saber es, en términos, en la definición es el que se utiliza para nombrar a alguien capaz de realizar una profecía, o sea, anticipar un acontecimiento futuro, gracias a que él tiene una buena comunión con Dios, que Dios le habla a él, tal vez no directamente, pero por medio de alguna visión o algún mensaje pasa por él. Algunos dicen que es el mediador en ciertos tiempos de la Biblia, el mediador entre Cristo y el hombre. Entonces, si si Jesús fue profeta, claro que sí. Podemos ver primero que todo, si vamos para, creo que era Juan 6, el Evangelio de San Juan 6:14, creo. Aquí dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, bueno, ahí hay dos cosas muy interesantes en ese versículo. Dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho. Muchas veces, muchos argumentos que van en contra de Jesús es que no hay una evidencia clara o a veces se comienza a hablar de que lo que él hizo no fue cierto, pero vemos en los cuatro evangelios, en Hechos, que muchas de las cosas que Jesús había hecho, sus milagros, todo eso era evidencias para mostrar de quién era Jesús. Entonces parte de eso fueron sus milagros, sanando al leproso, sanando al ciego, el paralítico, todos esos fueron señales y evidencias para mostrar quién era Jesús. Aún así, o sea, increíblemente aún así no fue suficiente para gente en esa época creer que él era un profeta, que él era quien decía que había dicho que era hijo de Dios. Como vuelvo a decir, como decía Álvaro, mucha gente no creía. Más bien era muy chocante decir que soy profeta, que soy hijo de Dios. Especialmente estamos recordando de que había ya pasado un periodo de 400 años donde Dios no se había manifestado en alguna manera o había algún profeta en ese momento, o sea, ese espacio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Un periodo de silencio, Un periodo de en el cual no silencio. hubieron profetas en Israel. Exacto. Y entonces de repente aparece Jesús, hijo de José y María, gente muy común, era carpintero, entonces era muy difícil creer que este era más de lo que él decía hacer. Otra de las cosas que cae en lo que es la característica de un profeta, como decía, es poder decir profecías, y en eso Jesús fue también muy claro. El primero, una de las la profecía de su muerte. Él predijo su muerte en todo tiempo. Siempre estuvo pendiente de eso. También de lo que él vino a hacer. Él vino también a compartir el mensaje que Dios le había dado, de lo que era la salvación, de lo que era el evangelio. Incluso él vino a ser sus discípulos. En la persecución también predijo la persecución de lo que iba a sufrir sus discípulos. Exacto, también vino a hablar de la persecución, también vino a hablar de los tiempos después de la tribulación y todo eso. O sea, había hecho eso. Pero como vamos a tocar más adelante, Jesús no solamente fue un profeta, sino fue más que eso. Y ese es el punto crítico que tenemos que tomar en cuenta. Él no fue solamente, como muchos dicen, profeta. Él fue profeta y más. Y también fue un sacerdote, y Joxy nos va a ayudar en esa parte. También, como decía Owen, nos encontramos con gente que suele cuestionar, digamos, si Jesús fue realmente un sacerdote, ¿verdad? Como nosotros le conocemos. Y en base, bueno, como lo que suelen cuestionar de que si Jesús fue sacerdote es porque él no venía de una familia, digamos, sabemos que en Levítico el pueblo se le ordena que los sacerdotes van a venir de la descendencia de la tribu de Leví y de Aarón. Y Jesús, conforme a la genealogía que vemos en Mateo y en Lucas, su descendencia no viene en la línea de los sacerdotes terrenales que conocíamos acá en la tierra.
Entonces por ese lado le suelen cuestionar si Jesús realmente fue sacerdote, ¿verdad? Pero en Hebreos, más que todo en Hebreos 9, podemos ver que, voy a leer por acá textualmente, perdón, en Hebreos 7 es más bien, habla de que Jesús viene del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Entonces en Hebreos 7.1 habla de la siguiente manera, dice de la siguiente manera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba a la matanza de los reyes y los bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, que esto quiere decir rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Y esto se le suele llamar en el Antiguo Testamento ¿cuál es el nombre, el técnico que se le da a la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento? Cristofanía Una cristofanía teofanía. o teofanía, que es lo que hace mención de una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que en este caso representando a Melquisedec. Cuando hablamos de que Jesús fue nuestro sacerdote, a los sacerdotes terrenales, digamos, los que estaban a cargo de llevar este puesto, ellos llevaban el sacrificio continuamente de los pecados del pueblo, ¿verdad? Y lo presentaban primero en la primera parte del tabernáculo, y luego el sumo sacerdote se encargaba de llevar el sacrificio y entrar al lugar santísimo con la sangre derramada de cada uno de los becerros y las cabras y todo esto. Cuando vemos que Jesús se presenta él mismo como sacrificio y derrama su sangre, entra una única vez y para siempre. O sea que Jesús ya no es como antiguamente, que digamos, conforme a la ley que se daba a los levitas, bueno, y al pueblo de Israel, que tenían que estar presentando sacrificios, sino que Jesús ahora llega y presenta un sacrificio, pero único. Ya después del sacrificio de Cristo no se presenta ningún otro sacrificio más. Por eso es que se le llama que Jesús es el sumo y gran sumo sacerdote en Hebreos 4. Que dice Jesús el gran sumo sacerdote, Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse en nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y podemos ver que Jesús, al no tener esa dependencia, digamos, como nosotros los seres humanos, que somos finitos y con un tiempo infinito, sino que Jesús, teniendo un tiempo indefinido, puede presentarse y presentar el sacrificio delante de Dios y permanecer siendo sacerdote por la eternidad. Exacto. Sí, y bueno, continuando, podemos ver que ahí, bueno, ya Owen nos explicaba que sí, ahí en calidad de profeta, Cristo vino, ¿verdad? Y fue un profeta, predijo su muerte, su resurrección y otras cosas que sucedieron en Jerusalén que se cumplieron en cuanto a lo que Cristo dijo, y encontramos también que fue sumo sacerdote, ¿verdad? Que se presentó ante, o sea, él mismo, ¿verdad? Mostrándose como sacrificio, como cordero, para justificarnos a nosotros, los que hemos creído. Y bueno, y es ahí donde nosotros debemos pensar. Bueno, él hizo una afirmación que era la que yo mencionaba al inicio, y hay dos probabilidades con esa afirmación: o es cierta o es un mentiroso, que era lo que estábamos hablando. Bueno, en Marcos 14, en el versículo 61, vamos a encontrar que en este momento ya Cristo había sido arrestado y presentado ante el concilio. Y en el versículo 61 encontramos que dice que mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo.
Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Versículo 64. Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y dice que, bueno, algunos de ellos empezaron a escupirle. Y ahí encontramos una afirmación que está haciendo Cristo, y el concilio en ese momento lo declara como una blasfemia, un hombre, un mortal llamándose Dios. Y por ahí muchos dirían, bueno, o es mentira o es verdad que realmente era Dios, porque incluso llegó al punto de llegar a la muerte, de ser crucificado y seguir sosteniendo que él era el Hijo de Dios. Y encontramos que ellos lo consideran blasfemia porque se estaba haciendo a sí mismo Dios. Dice, este hombre se está haciendo a sí mismo Dios. Entonces, podemos pensar que no era cierto, que o era una mentira, que Cristo estaba diciendo que no era Dios, o podemos pensar que sí era Dios. ¿Y por qué podemos decir que sí era Dios? Si nos vamos a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 20, vamos a encontrar a Cristo haciendo, en el versículo 20, dice: muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Preguntaban. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y encontramos aquí a personas diciendo que Cristo, o sea, con comentarios que desafiaron de inmediato a la persona de Cristo, diciéndole, o sea, la palabra que usan, ¿verdad? Dice demonio tiene, o sea, diciendo que Cristo tenía un demonio. Pero vean que en el versículo 21, lo que ellos mismos dicen, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces encontramos que Cristo no solamente estaba diciendo que era Dios, sino que junto con él un conjunto de evidencias corroborativas que evidenciaban que esa persona que estaba ahí era Dios, porque estaba haciendo milagros, porque estaba haciendo cosas que ningún otro mortal podía hacer. Entonces encontramos a Cristo siendo respaldado por un conjunto de obras milagrosas que apoyaban esa afirmación que Cristo estaba haciendo, y por eso nosotros podemos decir que sí, realmente, o sea, no era un mentiroso, porque él no solo dijo que, él no dijo que no solamente dijo que iba a resucitar de los muertos, sino que resucitó y la tumba está vacía. Incluso, bueno, en un programa anterior hablamos todo un programa acerca de la resurrección, y afirmamos eso, y encontramos que no podría ser mentira porque hay un conjunto de obras que vienen respaldando lo que Cristo estaba haciendo. También como el día del Pentecostés también, él les dijo que tenían que reunirse después de su muerte y vino la venida del Espíritu Santo sobre las personas que estaban ahí reunidas, ¿verdad? Sí, Que son cosas que terminan de afirmar, digamos, que Jesús no era solo, que no fue un mentiroso, ¿verdad? Como se le suele llamar. Y a que costaría, bueno, ahora cuesta ver gente que muera por una verdad, ¿verdad? O sea, que esté dispuestos a dar su vida por una verdad, por algo que creen, mucho menos alguien lo haría por algo que es mentira, ¿verdad? Es, es que es increíble, bueno, primero que todo, volviendo al punto de que si Jesús es un mentiroso, eh, él tiene que mantener esa mentira de principio a fin. Exactamente. ¿Y quién no ha mentido? Todos hemos mentido y sabemos lo difícil que es mantener una mentira. Porque un día puedo decir de que, mira, miento yo el día de hoy, pero el día de mañana se me olvida que había dicho tal mentira y cambio la mentira. Entonces ya hay un choque ahí, hay como que no es fácil mentir. Que Jesús lo haya hecho de tal manera, hasta incluso morir por esa mentira, es un poco difícil creerlo. No creo que alguien llegue y diga, yo estoy dispuesto a morir por una mentira. Sí, imagínese que digamos que si hubiese sido un mentiroso, haya sostenido esa mentira durante sus 3 años de ministerio, pero anterior a esos 3 años de ministerio, pues estuvo su vida normal, ¿verdad? Como niño, que podía llegar a acostar a sus vecinos, las personas que él conocía. No, él no es el hijo de Dios. Y citando un autor, él decía lo siguiente, que alguien que vivió como Jesús, que enseñó como enseñó Jesús y que murió como murió Jesús, no pudo haber sido un mentiroso. Entonces no quedan alternativas. O sea, ¿qué otra alternativa queda entonces? Porque o sea, si vemos el carácter de Cristo y si leemos los evangelios, si leemos
y ahí encontramos la personalidad de Cristo, cómo Él nunca se le encontró una falta, cómo supo responder sabiamente a cada desafío que presentó en ese momento la sociedad judía y el pueblo, la Palestina. Vemos que es una personalidad como ninguna, que, que evidencian que realmente era el Hijo de Dios, que, que en Él no podíamos encontrar una falta y que vivió como vivió Cristo. Sí, digamos, volvemos a decir, o vivió una mentira completa, muy difícil realmente. Si yo llegara a ponerme en esa posición, yo no me moriría por una mentira. Y segundo, es una mentira que viene creo que desde los padres, María y José, o sea, desde su tiempo de concepción hasta el día de su muerte, es una mentira difícil de creer. O sea, lo increíble de esto es pensar que él fue un mentiroso. O sea, es más difícil, tiene menos lógica pensar que él fue un mentiroso a que él fue lo que él dijo ser, el Hijo de Dios, profeta, sacerdote, el Mesías. Ahora, eh, ya volviendo al punto principal de esto, de hablar quién es Jesús. Bueno, en mi parte yo no puedo decir de que Jesús fue simplemente un profeta. Porque yo podría decir, bueno, si Jesús fue un profeta, ¿por qué su muerte, a diferencia de todos los profetas que llegaron antes de él, hace tanta diferencia y es tan importante para que nosotros hoy en día tengamos la salvación? ¿Por qué la sangre de ese profeta tiene tanto poder para limpiar nuestros pecados, eh, para limpiar el pecado y darnos la vida eterna? O sea, ¿cómo es porque solo ese profeta y no los anteriores que llegaron como Isaías, como Daniel? O sea, ¿qué diferencia hace él con los demás? Entonces, realmente decir que simplemente solamente fue un profeta, ahí le quita todo lo que vino a acontecer después de su muerte. Y puede poner incluso mi fe en juego, porque ya no tendría mucho sentido. Y si fue solo un profeta, entonces yo no puedo decir, yo no puedo explicar su resurrección, su muerte, que venció a la muerte. Todo eso ya llegaría a decir, bueno, eso no cabe en la característica de un profeta, ¿verdad? O sea, él fue más allá. Ujú. De hecho, es curioso porque en, en un libro, digamos, habla de que este es el único caso en que se pone en duda o es juzgada la identidad de la persona en cuestión. Vamos, Ujú. a Jesús no lo matan por ser profeta, a Jesús no lo matan por decir que es sacerdote, a Jesús no lo matan por decir que es un mentiroso, por decir que es un lunático, sino, como decía Álvaro en un inicio, porque él se autodenomina hijo de Dios. Y, o sea, yo siempre me he pensado, digamos, uno leyendo los cuatro evangelios, leyendo sobre Jesús, y uno dice, wow, qué difícil es estar en esa posición donde Jesús te aparece enfrente, te da las señales, hace sus milagros, y aún así la gente no creía. Incluso en un pasaje que en este momento no recuerdo bien, si Álvaro o Joxy recuerdan, es el que él hizo un milagro y los fariseos lo llamaron Beelzebú Ah, o Belcebú, sí. Beelzebú. O sea, incluso eh, les cuesta tanto creer que él era el hijo de Dios, que más bien lo llamaron el demonio o uno de ellos. Y si realmente nos ponemos a ver los tiempos de hoy, es posible que Dios se aparezca enfrente de nosotros y aún así no le creemos. Eh, eso es donde realmente demuestra a uno realmente dónde está el corazón del hombre, ¿verdad? Por más que Dios te muestre unos milagros, aún así va a haber gente que se rehúsa a creer en la evidencia que se presenta. Y si ya pasó en el Nuevo Testamento durante en la época de Jesús, ¿cómo no se va a dar el día de hoy? Y por esa misma razón, el día de hoy tenemos tantas personas que están enseñando de que Jesús solo fue un profeta o un sacerdote o un mentiroso, pero nosotros tenemos que volver a lo que es la Biblia. Em, y sí, como dice, lo que dice yo sí es demasiado interesante. O sea, no lo crucificaron por ser sacerdote, no lo crucificaron por profeta, sino lo crucificaron por decir hijo de Dios. Y yo creo que
si Jesús hubiera llegado y dicho que él es un profeta, pero no hijo de Dios, yo no hubiera hecho tanto alboroto. Sí, incluso encontramos fuentes no cristianas que hablan incluso de la vida de Cristo Ujú. y lo reconocen, ¿verdad? Como un hombre, incluso, bueno, Napoleón, en una cita que encontramos acá en un libro, Napoleón dice bueno, que Napoleón era un genio para comprender a los hombres. Él cita y dice que conozco a los hombres, dice Napoleón, y puedo decirles que Jesucristo no es un hombre. O sea, realmente en la historia encontramos fuentes no cristianas dignas de confianza, bueno, que podrían no ser dignas de confianza, pero que hablan de la personalidad de Cristo, ¿verdad? Y cómo fue un hombre que impactó. Y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, un hombre que, bueno, que era Dios también, 100% hombre, 100% Dios, que transformó el mundo, que por ahí muchos que dirían que es una mentira, pero bueno, no es una mentira y realmente miles de vidas siguen siendo impactadas, ¿verdad? Por el testimonio de Cristo, por la obra de Cristo. Y encontramos, bueno, alrededor de este tiempo que ha pasado, miles de vidas transformadas y objeto de una verdad que es que Cristo transforma nuestra vida, porque incluso, bueno, citando a Josh McDowell, ¿verdad? En su libro Evidencia que ha sido un veredicto, él hablaba de cómo em, realmente la experiencia del cristiano, ¿verdad? Se basa en un objeto, nuestra fe tiene un objeto que es Cristo, porque él decía, yo pudiera decirle a cualquier persona, ¿verdad? Que él decía que tengo un tomate en mi zapatilla, decía él, y voy y corro 200 metros en tanto tiempo, pero uno se preguntaría, ¿y cuánto eso ha sido la experiencia para cuántas personas ha sido esa experiencia, ¿verdad? Hemos visto que porque tienen un tomate en su zapatilla han podido correr en menos tiempo los 200 metros, pero cuando vemos a Cristo, ¿verdad? Y más de 2000 años y millones de vidas transformadas, encontramos que hay un objeto de esa fe que es Cristo y que Él dijo ser Dios y realmente era Dios. Y eso ha transformado miles de vidas y creo que por ahí podemos encontrar que realmente no puede ser un mentiroso. Sí. Y de hecho, a veces la gente suele pensar o suele creer que Jesús nos exige tener una fe ciega, ¿verdad? En creer nada más en que Él dijo eso, pero no es así, sino que en la Biblia podemos encontrar miles de evidencias, digamos, hasta los mismos discípulos, digamos, Tomás dudó si Ujú. Jesús había resucitado. Y cuando Jesús se le aparece, le dice que meta su mano en su costado, que toque sus heridas, sino que le da evidencias. Y así, a través de los años, digamos, nosotros por medio de la historia, la misma historia, de hecho podemos ver que el tiempo se divide en antes y después de Cristo, a través de la historia. Sí, O eso sea, sí. hay muchas cosas hay muchas evidencias, lo cual nos exige que podamos creer y tener una buena fe en que Jesús fue el Hijo de Dios y que realmente resucitó y que realmente vivió en esta tierra, de que realmente ocurrieron las cosas que hablan y se dicen en los evangelios. Sí, o sea, las pruebas son claras, eh, pero también eso va a lo que cada persona en su corazón quiere ver, ¿verdad? Es fácil, es igual de fácil decir que es un mentiroso, claro, uno decide si ver las evidencias o no, incluso tal vez las evidencias que hoy se presentan en nuestros tiempos modernos no sea tan evidente como en el Nuevo Testamento, perdón, pero sí hay evidencias de todas las vidas que son transformadas por medio de Cristo y su Evangelio. Y yo quiero terminar con lo que es Juan capítulo 1, que todos lo sabemos, que habla sobre el verbo, pero si vamos un poco más abajo, que llega y dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y me parece muy interesante porque si vamos más adelante que habla del verbo era con Dios y el verbo era Dios, entonces podemos decir de que ese que menciona que el verbo se hizo carne está hablando de Jesús. Incluso en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios
el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Vamos a lo mismo, o sea, Jesús, antes de llegar, ya Dios preparó a alguien para que hablara y diera testimonio de él. Y aquí claramente habla del verbo, el verbo con Dios, el verbo era Dios, que se hizo carne, o sea, Jesús. Y ahí están evidencias muy claras. A veces no hacemos bien esa conexión, pero si ves a alguien que su vida fue transformada en Cristo, creo que eso es una evidencia bastante clara. Sí, bueno, y quisiera cerrar un artículo un poquito extenso, voy a resumirlo y mencionar algunas cosas, pero en su libro Difamando a Jesús, un libro muy interesante, ¿verdad? Donde se habla acerca de la persona de Cristo. Y en un momento, citando el libro, hay un artículo que menciona algo muy emocionante, lo que dice realmente, porque pensamos y nos pone a ver y nos exalta la persona de Cristo. Y dice que, bueno, este artículo, ¿verdad? Menciona que durante la Revolución Rusa en 1918, Lenin dijo que si el comunismo fuese implementado, habría pan para cada familia. Pero dice que él nunca se atrevió a decir, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 6:35 encontramos esa afirmación de Cristo. También encontramos que Hitler hizo afirmaciones con respecto al papel de Alemania en este planeta y creía que que estaba comenzando un imperio que duraría 1000 años. A pesar de esto, de estas afirmaciones descabelladas, él nunca pudo decir, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso lo encontramos en Juan 5:24. Buda enseñó la iluminación, sin embargo murió buscando más luz. Y él nunca pudo decir, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo encontramos en Juan 8:12. Mahoma afirmó que él y sus tribus fueron descendientes de Abraham a través de Ismael, otro hijo de Abraham, pero él no dijo, antes que Abraham fuese yo soy, en Juan 8:58. Y Fred creyó que la psicoterapia curaría los dolores emocionales y espirituales de la gente, pero él no pudo decir, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, Juan 14:27. Y los gurús de la nueva era dicen que todos nos reencarnaremos, pero ni uno de ellos pudo decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y realmente creemos esto, creo que esa es la clave. Vemos que a diferencia de todos estos personajes que marcaron en cierta forma la historia también, Hitler, Lenin y todos ellos, Mahoma, hoy están bajo tierra y ninguno pudo afirmar lo que Cristo afirmó, ¿verdad? Ser el Hijo de Dios y ser la resurrección y la vida. Y creo que es algo que debemos considerar. Si realmente hemos creído que Cristo es Dios, porque de eso depende, ¿verdad?, nuestra salvación. Exacto. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Les recordamos que el próximo martes estaremos en vivo. Antes de terminar, por si nos están viendo y han tenido un poco de problemas con el internet, estamos teniendo unas bajas y subidas en nuestras conexiones. Más adelante estaremos subiendo una versión más estable con el contenido de hoy. Los invitamos a que dejen sus comentarios en el video por medio de la sección de comentarios debajo del video en YouTube o por nuestra página de Facebook, Capacitando a los Santos, y estaremos compartiendo estos comentarios con todos ustedes más adelante. Muchas gracias por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.